gracias, señor presidente. Yo voy a referirme, en primer lugar, a la inquietud que han planteado nuestros compañeros frente a que todavía la Gaceta, que recoge la última versión de la reforma tributaria, es decir, la ponencia para debates en plenaria de Senado y Cámara, no está a disposición y que me parece un enorme riesgo e irresponsabilidad iniciar su debate sin tener este texto definitivo a la mano. Pero quisiera, de manera general, como ya lo he venido haciendo en otras oportunidades, expresar algunas inquietudes sobre la intención general de esta reforma tributaria. Usted lo sabe, compañero Carlos Amaya, que nosotros pertenecemos a un partido que en su momento, hace 2 años, en la campaña de la presidencia, señalaba que era fundamental que vía los impuestos Colombia pudiese desarrollar a plenitud el Estado social de derecho y que se atacaran de manera sistemática y quizá paulatina lo que constituían las grandes exenciones al capital en Colombia, de tal manera que un Estado robusto en sus finanzas pudiera darle cumplimiento a la garantía de los derechos de ese Estado social, a la salud, a la educación que nos es tan cercana y tan cara, a la vivienda, a las condiciones de vida del sector rural en Colombia. Pues bien, también le decía hace cerca de 15 días que yo veía de manera sorpresiva, casi con estupefacción, cómo es que el ministro de Hacienda dice que nosotros no requerimos más recursos, que lo que se está haciendo es una propuesta de reforma tributaria que organice el IVA, que le dé claridad y estabilidad a los empresarios para que de esta manera el descargar los parafiscales de la nómina sea un estímulo al empleo y para que de igual manera se haga una reforma en equidad. Yo cuando lo escucho me pregunto ¿en qué país vive el ministro de Hacienda? Cuando sabemos que en el sector urbano tenemos cerca de 1 millón de déficit de viviendas y en el sector rural cerca del 52% de quienes allí habitan no tienen la condición de una vivienda digna. Cuando lo escucho me pregunto en qué país vive el ministro Cárdenas, cuando sabemos, como usted lo sabe, Carlos Amaya, vicepresidente de esta Cámara, que la educación tiene una enorme brecha en el reciente debate que hacía sobre los niños y la guerra, y le preguntaba a la ministra de Educación qué se está haciendo de manera específica por mejorar la condición de oferta de la educación rural y de manera concreta y específica por el cerca de 1.500.000 cupos que no se llenan en lo que antes conocíamos como el bachillerato, la oferta del 10º y 11º grado. Y también, como tuve la oportunidad de recorrer esta Colombia y escuchar a los jóvenes, sobre todo del campo, que dicen que no hay oferta de educación superior en Colombia. ¿En qué país vive el ministro Cárdenas cuando dice que no requerimos más recursos para que el Estado redistribuya? Bueno, y también de manera concreta, cuando sabemos que una universidad como la Nacional tiene en este momento cerrada su facultad de arquitectura porque las condiciones de infraestructura de ese edificio están en franca decadencia. Cuando decíamos en los últimos tiempos, vemos a los rectores de distintas universidades, pero de manera concreta de la Universidad Pedagógica y ahora el doctor Mantilla de la Universidad Nacional, gestionando un proyecto de reforma de una estampilla para que esta universidad, la Nacional, el alma mater de Colombia, no colapse todos sus edificios. ¿Y qué decir de la salud?
que si bien sabemos que tiene recursos, cerca de 40 billones, está atravesada por la corrupción, pero también por necesidades concretas para hacer realidad la atención primaria en salud, para hacer realidad una atención digna en salud a los hombres, mujeres, niños y jóvenes en Colombia. Pues bien, compañeros y compañeras, yo sí me pregunto, ¿por qué esta reforma no toca las exenciones al capital? ¿Por qué esta reforma no toca los dividendos que producen las empresas? ¿Por qué esta reforma no toca y amplía el patrimonio, el impuesto al patrimonio, que si bien financió la guerra, debe ahora financiar la paz? Y por último, ¿por qué sí se mete con los parafiscales, fuente de funcionamiento del ICBF y el SENA, esas dos organizaciones con anclaje territorial que han cumplido? Sonido para la doctora Ángela, por favor. Señor presidente, ya termino. Digo que por qué esta reforma tributaria no toca las cajas de compensación y por el contrario sí busca crear un impuesto con alta incertidumbre, el famoso CRE, sustituyendo el aporte de parafiscales al SENA y el ICBF, y decía esas dos entidades con anclaje territorial que desde hace más de 40 años cumplen una función fundamental en un país como Colombia. Yo lo que quiero decir es que si esta reforma tributaria hubiera sido realmente progresiva, hubiera tocado algunos de estos puntos que he señalado que son fundamentales y lo que hacen es preservar los recursos y exonerar de impuestos a las organizaciones, a las multinacionales, yo la hubiera apoyado. Pero como no es así, por supuesto que estaré atenta al debate, aquí estaré, pero me declaro que no voy a votar a favor esta reforma, que verdaderamente no es ni redistributiva, ni se convierte en una herramienta financiera y económica para hacer realidad el Estado Social de Derecho, y por el contrario genera una enorme incertidumbre en lo que han sido dos pilares fundamentales de la política social en Colombia: todo lo que tiene que ver con el sistema nacional de protección a la familia, a los niños y a las niñas, y lo que ha sido la oferta de formación técnica y tecnológica para millones de jóvenes en Colombia. Gracias, señor presidente. A usted, doctora Ángela, el doctor John Jairo Cárdenas. Muchas gracias.